Cámara aprueba acusación constitucional contra ex ministro Chadwick. Inician estudio de proyectos que reducen el número de parlamentarios. Controversia genera proyecto que permite a personal de las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica. Un total de 6 comisiones sesionarán este lunes 2 de diciembre en la sede del Congreso en Santiago. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Iniciamos la revisión de las principales noticias, los hechos que han marcado la pauta en las últimas horas aquí en la Cámara. Hoy partimos contándoles que finalmente la Sala aprobó la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick por 79 votos a favor, 70 en contra y una abstención. La Sala, tras una extensa jornada, respaldó la admisibilidad del libelo, que ahora deberá ser analizado por el Senado. Con la presentación de la cuestión previa por parte de Luis Hermosilla, abogado del exministro del Interior Andrés Chadwick, se inició el análisis de la acusación constitucional contra el expersonero de gobierno que previamente había notificado su inasistencia a la sala de la corporación. Acusación que, de acuerdo al abogado, no cumplía con los requisitos que indica la Constitución, pues, según argumentó, se sustenta en la contravención del debido proceso, la imputación a Chadwick por hechos de terceros y el cuestionamiento al mérito de la declaración del estado de emergencia. Tras su intervención, que finalizó solicitando a la sala que la acusación no fuese admitida, llegó el turno de los diputados Catalina del Real, Sergio Gaona, Marcos Silavaca y Jaime Belolio, que integraron la comisión revisora y que previamente habían rechazado 4-1 la acusación. Posterior a ello, la sala rechazó la cuestión previa con 70 votos a favor y 79 en contra y una abstención, pasando a debatir el fondo de esta acusación. Tras la exposición del diputado Gabriel Boric, la intervención del abogado Luis Hermosilla y la exposición de distintos parlamentarios, en una extensa jornada de más de 10 horas, la Cámara aprobó por 79 votos a favor, 70 en contra y una abstención la acusación contra el exministro Chadwick. Por una amplia mayoría, la Cámara de Diputados ha determinado que efectivamente los hechos consignados en la acusación constitucional en sus 2 capítulos son absolutamente plausibles para llevar adelante el proceso de acusación constitucional contra el exministro Chadwick. Y he sido designado también por la mayoría de la Cámara, en conjunto con el diputado Boric, en conjunto con el diputado Silver, para ir a defender la acusación constitucional que hoy día la Cámara le presenta al Senado. Esperamos que, en definitiva, estos hechos salven y le pongan coto y término a una acción permanente de parte del Estado de Chile para que estos hechos nunca más en nuestro país vuelvan a ocurrir. El orden público es absolutamente compatible con el resguardo de los derechos humanos. Lo que acá estamos buscando es justicia y no venganza. Lo que queremos es responsabilidad política y no revancha. Y por lo tanto, acá no hay motivos para estar con celebraciones. Acá estamos en búsqueda de una justicia producto de que se han producido graves violaciones a los derechos humanos y hay gente sufriendo debido a esto. Y vamos a seguir insistiendo hasta que no nos queden más fuerzas en que no haya impunidad en Chile. Eso va a ser lo que va a llevar nuestra defensa también en el Senado. Acá se aprobó de manera contundente por 79 votos contra 70 la acusación constitucional contra Chadwick y ahora tendremos que pasar al Senado, que actúa como juez en esta materia. El jefe de bancada de RN, diputado Jorge Ratjet, y la diputada Catalina del Real afirmaron que la aprobación del libelo obedeció a criterios y cálculos meramente políticos. Esta situación que ocurrió en nuestro país hubiera ocurrido en cualquier gobierno. El ministro Chadwick mejoró los protocolos, se preocupó justamente de ese tema en Carabineros, cosa que no había ocurrido en gobiernos anteriores. Por lo tanto, la responsabilidad que él tiene no corresponde a la que hoy día se le ha establecido. Espero que en el Senado finalmente los senadores como jurado juzguen efectivamente los antecedentes y que finalmente declaren
inocente al ministro Chadwick respecto de las imputaciones que se le acusan. El estado de excepción que tanto se critica aquí, que dicen que el ministro no debería haber ejercido, resulta que ese estado era imperante. Acuérdense todos ustedes el día 18 de octubre, mientras el metro completo se incendiaba, al mismo tiempo, mientras se saqueaban los supermercados, mientras había un caos total en nuestro país, y resulta que hoy día el estado de excepción no era necesario, era absolutamente imprescindible. El ministro, si no hubiera cumplido su deber de velar por el bien común, de velar por la seguridad pública, habría estado haciendo un abandono de deberes. La acusación constitucional deberá ahora ser revisada por el Senado, que actuará como juez, y será una comisión integrada por los diputados Gabriel Boric, Marcos Ilavaca y Gabriel Silver, quienes sostendrán los argumentos del libelo. Y se inició el estudio de los proyectos que reducen el número de parlamentarios. La Comisión de Constitución comenzó el análisis de las dos mociones que proponen reducir el número de diputados y senadores. En la última jornada participó el consejero del CERVEL, Andrés Tagle. Como parte de un compromiso con el oficialismo que condicionó la aprobación de la rebaja de la dieta parlamentaria al análisis de los proyectos que proponen reducir el número de congresistas, la Comisión de Constitución comenzó el estudio de las iniciativas en esta materia. Son dos propuestas, una encabezada por diputados de Chile Vamos y otra por diputados de oposición y oficialismo, pero que se relaciona a restablecer el voto obligatorio. Ambas consideran que el aumento de congresistas ha representado un mayor gasto para el Estado y cuestionan que algunos parlamentarios fueron elegidos con baja representatividad. En la jornada participó el experto Andrés Tagle, consejero del Servicio Electoral CERVEL, quien señaló que las iniciativas debieran modificar la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios y no ser tramitadas como nuevas leyes. Además, advirtió que las propuestas no establecen cada cuánto tiempo el CERVEL debe hacer los cálculos de proporcionalidad por habitante en cada distrito y circunscripción senatorial. En todo caso, Tagle manifestó que siempre se debiera aplicar el principio de igualdad del voto, que actualmente presenta algunas falencias porque se han ido produciendo inequidades producto de la diferencia de proporcionalidad en diversos distritos y regiones. La igualdad del voto es un principio de la democracia y se debe respetar. Entonces, el distribuir los parlamentarios que se quieran en función de la proporción de habitantes es un mecanismo correcto, ¿ya? Y ya está contemplado en la ley, pero para regir solo para diputados en el año 2025. Ahora, eventualmente depende de ellos que se anticipe o no, o que se haga con un número diferente. Yo no me pronuncio mucho sobre las conveniencias de ese número, pero esos procedimientos se pueden hacer con cualquier número, ¿ah? Y se puede hacer distribuido bajo un criterio matemático de proporcionalidad que normalmente se usa el de D'Hondt. El diputado PC Hugo Gutiérrez lamentó la idea de Chile Vamos de reducir el número de parlamentarios, ya que a su juicio busca retomar criterios de la binominalidad. Es una discusión que sin duda la pone la derecha en tabla. Nosotros no estamos de acuerdo, particularmente quien le habla. Creemos que gracias justamente a la modificación o el fin del sistema electoral binominal se pudo tener la diversidad que hoy se tiene en este Parlamento y la representatividad social que se requería. Hay que recordar que antes de que existiese este sistema proporcional, existía un sistema electoral binominal que duró más de 20 años y que permitió justamente la representación solo de la derecha y parte de las fuerzas democráticas, y creo que ha sido correcto haber instado por terminar con el sistema electoral binominal. En las próximas sesiones se reiterará la invitación a los parlamentarios autores de las mociones y al cientista político Tomás Duval. Y controversia genera entre los diputados el proyecto que permite a personal de las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica. Parlamentarios de los distintos sectores expresaron su postura respecto de esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Diversas opiniones genera entre los legisladores el proyecto del Ejecutivo que busca que personal de las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica en caso de desórdenes y manifestaciones sociales. Si bien la iniciativa inició su tramitación en el Senado, los diputados ya analizan las implicancias que tiene una norma de estas características, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la cautela de los derechos y libertades individuales de las personas.
Según el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Calisto, un proyecto de este tipo debe ser analizado en su mérito, dado los pro y contra que implica. Cuando se presentan este tipo de proyectos que hoy día ha planteado el gobierno, abre el debate, y creo que el debate es bueno porque desde el Congreso nosotros vamos a pedir antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes que tiene el gobierno, que tiene el presidente para decir que hay instalaciones de bien común que están afectadas o que están amenazadas? Si evidentemente hay antecedentes que yo como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana desconozco, vamos a, por supuesto, vamos a trabajar para regular, para legislar y garantizar que vuelva y se retoma el orden público. Acá lo más importante es que para que podamos hacer carne las demandas que hoy día el país ha planteado en movilizaciones masivas, tenemos que evidentemente garantizar la paz y la democracia y el orden público, el Estado de Derecho, para que podamos canalizar estas demandas que hoy día el país ha transmitido. Quien sí lo respalda categóricamente es el diputado oficialista Jorge Ratjeb, quien señaló que una norma de este tipo, dada la realidad actual, es necesaria. El llamado a la posibilidad de que hoy día las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el resguardo de infraestructura crítica va por ese sentido, que no solamente se van a destinar carabineros, las Fuerzas Armadas, a lo que significa el resguardo de la energía eléctrica, la sanitaria, las telecomunicaciones, transporte, salud, etcétera, dice relación también con un trabajo de inteligencia que debe existir y que debe finalmente destinar las Fuerzas Armadas al lugar donde eventualmente pueda haber alguna dificultad. No significa que en cada estación del metro va a haber funcionarios de la Armada o del Ejército o de la Fuerza Aérea, sino que aquí también es un trabajo íntegro que deben realizar el aparato de inteligencia para efectivamente destinar donde eventualmente pueda existir algún riesgo para esa infraestructura crítica. Una visión contraria plantearon los diputados Jorge Brito y Leonardo Soto, quienes aseguran que esta iniciativa resulta completamente ineficaz. Si uno piensa realmente cuáles son las amenazas que pone en riesgo hoy la seguridad de Chile, yo creo que el primer factor, la primera amenaza es el actual presidente de la República. Al momento en que porfían hablar de militares y no responder a las demandas que Chile hoy está haciendo con claridad. Porfían un proyecto de pensiones de miseria, de hambre, y no responde a las demandas de la gran mayoría de las chilenas y chilenos que pide fin a los abusos. El presidente insiste en esconderse detrás de policías, incluso de militares, y nosotros no vamos a caer en ese juego. Es inútil, toda vez que hoy día, en este momento, el presidente ya tiene la facultad de poder dictar un decreto supremo y destinar a personal militar para los objetivos que él quiere. Ya lo ha hecho en el pasado a través de la declaración de un estado de excepción. Ahí perfectamente él puede entregarle incluso el mando total de una región a personal de las Fuerzas Armadas y destinarlo a proteger infraestructura crítica y la que no lo es. Sin embargo, hoy día parece que el presidente no quiere seguir esa vía, sino que el Congreso dicte una ley, el Congreso se haga responsable de que los militares estén en las calles. Cabe recordar que el proyecto requiere del voto de 4/7 de los senadores para que este proyecto se apruebe en primer trámite, respaldo con el que hoy no contaría. Y una intensa jornada de trabajo en comisiones se va a desarrollar en la sede de Santiago de la Cámara de Diputados este próximo día lunes 2 de diciembre. Para conocer todos los detalles, conocemos el informe a esta hora de la periodista Katia Valdés desde la radio de la Corporación. Adelante, Katia. Se trata de una jornada de comisiones que comienza con la de trabajo, que tiene por objeto iniciar el estudio y votación hasta total despacho del proyecto que mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias. Para tales efectos se ha invitado, entre otros personeros, a los ministros de Sexpress, Felipe Ward, de Hacienda, Ignacio Briones, y a la ministra del Trabajo, María José Saldívar. La comisión encargada de investigar los actos de los Ministerios del Interior y Defensa relacionados con el estado de emergencia acordó recibir, entre otros personeros, al director nacional del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, y a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. La Comisión de Hacienda se abocará al estudio del proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado que se encuentra con suma urgencia. A la sesión se encuentran invitados los ministros de Desarrollo Social y Trabajo. La Comisión de Constitución analizará dos proyectos de ley.
El primero modifica el Código Penal para tipificar como delito el valerse de un menor de edad para la comisión de un crimen o simple delito, mientras que el segundo modifica el Código Penal en materia de determinación de las penas respecto de quienes se valgan de menores en la perpetración de un delito. Para informar sobre ambas iniciativas se encuentra invitado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y los autores de las mociones. Para las 14 horas de este lunes se encuentra convocada la comisión encargada de analizar la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. La instancia sesionará también durante los siguientes días de la semana con el propósito de recibir audiencias y elaborar el informe final que será presentado a la sala. Finalmente, la Comisión de Seguridad Ciudadana comenzará la discusión y votación particular del proyecto que tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas aplicables, que se encuentra con discusión inmediata. Para tales efectos se acordó recibir al fiscal nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, y al defensor nacional, Andrés Manque. Perfecto, Katia, muchas gracias. Bueno, y con este adelanto de lo que será parte del trabajo de las y los diputados para la jornada de este día lunes, nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están como siempre disponibles para descarga en el www.cámara.cl. Quédese en sintonía de Cámara de Diputados Televisión.